¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es El Análisis, el programa de Fernando Fracchelli, quien está de vacaciones, a quien le mandamos un saludo muy grande, muy merecidas vacaciones. Y bueno, en este momento, este es un martes, un super martes, porque bueno, es el día del arranque puntual de camino al recinto, porque bueno, a partir de las 18 se va a dar el plenario de comisiones, se reanuda, va a ser la séptima audiencia de las comisiones que las comisiones vienen realizando para analizar la ley de bases. Y bueno, será el momento en el que se trate de alcanzar un dictamen. Serán 2, serán 3, veremos cuántos son los dictámenes. De eso vamos a hablar a lo largo de este programa. Pero bueno, todo será y a partir de entonces se le pondrá fecha a la sesión, esta sesión histórica, por la extensión que va a tener seguramente. Y bueno, estoy aquí con mi compañero de todas estas tardes, así, Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, José? Placer saludarte. Aquí estamos esperando. Lo que sí, con la duda de cómo se va a desarrollar esta reunión. Bueno, ya de por sí, en base a lo que veníamos hablando ayer, no se dio el horario de las 10 de la mañana, pero por una cuestión lógica de que hasta último momento no teníamos la posibilidad de conocer si finalmente se iba a convocar o no. Hoy a la mañana ya lo supimos. Y después la realidad es que ante cualquier consulta que hoy uno hace y cómo viene la cosa, se levantan las cejas. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene el ancho. Que vaya a saber uno cómo se va a desarrollar nuestra comisión. Así es. Veremos. Gaby Vulcano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Sí, hay mucha expectativa sobre lo que va a pasar en el plenario de comisiones hoy a partir de las 18 horas para el momento en el que se espera que se emita dictamen. Obviamente está la duda de cuántos dictámenes van a haber. El oficialismo espera que un sector de la oposición acompañe el dictamen de La Libertad Avanza. En el día de ayer hubo una gran cantidad de negociaciones, de conversaciones entre el oficialismo y la oposición, también entre el Ejecutivo Nacional a través del ministro del Interior, Guillermo Francos, y los gobernadores de Juntos por el Cambio para tratar de avanzar justamente en algunos acuerdos que ayuden a que finalmente se pueda aprobar la ley de bases y puntos de partida que se está discutiendo aquí en el Congreso, primero aquí en la Cámara de Diputados. Y uno, a propósito de lo que decís, uno piensa después que todo esto tiene que suceder en la Cámara de Senadores. Y normalmente, porque yo siempre lo comparo esto que se está dando, sobre todo por la época del año, en enero. Bueno, esto suele darse con los nuevos gobiernos en los meses de diciembre. ¿Y qué es lo que se trata en esos momentos? Bueno, una de las cosas que se tratan son el tema del presupuesto en general. Y bueno, en eso que suele suceder en esos casos, bueno, termina pasando que bueno, se prolonga la situación. Que bueno, la comparación pura es el tema de el tratamiento en particular que se puede llegar a dar. Sí, pero sobre todo también, José y Gaby, hay que poner el punto en las posibilidades que se empezaron a barajar hoy. Porque, a ver, si tenemos en cuenta que a esta hora nosotros podemos ir preguntando, averiguando, consultando, y hasta que arranque a las 18 esta reunión y se empiece a desarrollar, no podemos tener ninguna certeza de qué es lo que va a suceder. Recién Gaby abría el abanico de si va a haber 2 dictámenes, si va a haber 3 dictámenes, y todo esto también lo que genera es consultar. Digo, si el jueves se llega a sesionar, como dijo Sago, ¿no?, el titular del bloque oficialista, va a ser tan larga la sesión especial que se desarrolle en el recinto, porque además después se pueden votar algunas cuestiones en particular, eso haría que eso se haga muy extenso, se llegaría al fin de semana también, y también se empezó a barajar ante esta posición la posibilidad de que todo pase a la semana próxima, digo todo en cuanto a la sesión especial, y el martes podría ser otra de las posibilidades para la sesión en el recinto. Una versión hoy, a ver, Gaby. Sí, ¿de qué? No, bueno, un pedido puntual hace un rato nomás de que se postergara el plenario. ¿Vos lo ves posible eso? Sí, así es. Hay un sector de la oposición que está pidiendo que se postergue el horario del plenario de comisiones
justamente para poder avanzar en las conversaciones, algunos temas que quedaron pendientes, aun cuando desde el oficialismo se introdujeron varias modificaciones en el texto original, desde la Unión Cívica Radical, desde el PRO y sobre todo desde Hacemos Coalición Federal, no terminan de estar conformes con algunos puntos referidos a lo que tiene que ver con privatizaciones, jubilaciones y retenciones. El gran tema de discusión, te diría hoy por hoy, tiene que ver con la suba de retenciones, donde ahí los gobernadores hablaron con Guillermo Franco sobre la posibilidad de acercar posiciones en este sentido sobre este tema puntual, donde si bien el gobierno se comprometió a quitar las retenciones a las economías regionales, a un listado, dicen, bueno, no alcanza, queremos que esto abarque a más economías regionales y además no están de acuerdo con la suba de lo que tiene que ver con los subproductos de soja y del maíz y del trigo. Te diría que esa hoy por hoy es la gran discusión que se está dando. Desde la oposición lo que dicen es, bueno, está la posibilidad de que firmemos un dictamen en disidencia, o sea, acompañando el dictamen del oficialismo, y en todo caso nos podremos oponer en algunos de los artículos donde todavía no se llevan adelante los cambios que estamos pidiendo. Así es, sí. Bueno, eso en este día martes tan particular, bueno, como decíamos, es un día muy particular por el hecho de que a partir de minutos se comenzará a ver si están o no están los votos para aprobar esta norma. Pero bueno, para ir palpitando ese tema, vamos con Sofi Raimundes. Hola, José, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos. Saludo también a Gonzalo y a Gabriela, que están desde el piso. Bueno, una jornada particular aquí en el anexo de la Cámara de Diputados. Como decían ustedes, están palpitando estas negociaciones porque se ve entrada y salida constante de diferentes diputados nacionales, de las provincias, obviamente, que vienen justamente a debatir, a negociar para tratar de llegar a este dictamen entonces y que el jueves o viernes posiblemente tengamos esta sesión para que ya la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos sea tratada dentro del recinto, con 100 modificaciones a los artículos, con algunas cuestiones innegociables, también con la visita del gobernador de la provincia de Santa Fe, flamante gobernador Maximiliano Puyaro, que ya estuvo reunido principalmente con los representantes de la UCR, del bloque UCR, Unión Cívica Radical, porque obviamente son quienes están llevando adelante estas modificaciones para ver si junto al PRO y Hacemos Coalición Federal pueden firmar un dictamen que obviamente les permita incorporar estas modificaciones, pero obviamente manteniendo el principal esqueleto que envió el Ejecutivo a estas extraordinarias, claro, que bueno, finalmente se prorrogaron, pero que sí. Vos mencionás justamente el papel de los gobernadores, que es determinante en este tema, en este debate. Bueno, mencionabas justamente al gobernador Puyaro. También está el gobernador de Córdoba, Yarlora, que se ha instalado acá en Buenos Aires y va a estar los días que tenga que estar a la expectativa, ¿no?, del debate. Exactamente. Bueno, uno de los principales temas que se debaten es el de las economías regionales, que recién Gaby un poco lo estaba explicando muy exhaustivamente, ¿no? Esto fue uno de los puntos más calientes, si se quiere, o más controversiales que ha tenido la ley y que obviamente los gobernadores vinieron a tratar estas cuestiones, ¿no? También, por otro lado, el tema de las jubilaciones. Acá lo tenemos, diputado, ¿cómo le va? ¿Le podemos? Bueno, en la próxima le hacemos una nota entonces. Sí, ahí los veíamos pasar. Pichetto, el presidente entonces sí, está muy ocupado, ahí estaba hablando con la productora, va a tener unas reuniones previo a el plenario de comisiones que va a empezar a las 18, que obviamente el objetivo es dictaminar para poder esta semana sesionar, pero lo veíamos acompañado y nos decía que, bueno, tiene algunas reuniones hoy a la tarde, quizás dentro de la comisión podamos charlar con él para ver cómo vienen las negociaciones, ¿no? Cómo han avanzado en los diálogos con los gobernadores, como decía José, y también con el resto de los diputados nacionales. Sí, ahí veíamos que les también decía justamente anteriormente.
Veíamos también a Carlos Gutiérrez, bueno, Sí. mucha gente, muchos miembros del bloque Hacemos Coalición Federal, que son claves para este debate. Exactamente. Lo que Sí, preside sí, exactamente, Pichetto. y que son junto a la Unión Cívica Radical y al PRO quienes están llevando adelante estas modificaciones, ¿no? Y que están dispuestos a acompañar con estos cambios al proyecto que envió el Ejecutivo. Por eso, como les contaba, es una jornada que todo el día vio entrar y salir diputados, diputadas nacionales con diferentes asesores y que obviamente el objetivo es estar acompañados para poder entablar estas negociaciones lo más prontamente posible después de lo que fueron las organizaciones que tuvieron lugar dentro de la Cámara de Diputados, hablando justamente de cada uno de los puntos de partida de las organizaciones mismas con respecto a medio ambiente, a las economías regionales, bueno, el tema previsional y demás. Y después de estas largas jornadas de debates y de charlas y de exposiciones, bueno, viene el momento clave, que es el que estamos viviendo ahora. Yo perdón si estoy mirando alrededor, pero justamente les quiero contar qué es lo que está pasando aquí en el Congreso, porque a las 18 horas comienza este plenario y justamente va a ser de pleno debate, ¿no? Y de enterarnos cuáles han sido los avances entonces que ha tenido Pichetto, De Loredo, Martín Tetaz también y demás legisladores que están llevando adelante estas negociaciones para poder sesionar lo antes posible. Muy bien, Sofi, muchas gracias. Y bueno, estamos atentos a todo cuando vos nos llames, sea el momento que sea, cuando haya alguna novedad, escucharemos. Entonces, gracias, Sofi. Nos quedamos acá, José. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, ahí veíamos justamente las presencias, ahí la concurrencia plena de ese bloque clave que es Hacemos Coalición Federal, porque bueno, a mí lo que me dicen es que hay un porcentaje importante de Hacemos, justamente que está a favor de hacer un dictamen aparte, Sí. que no es lo que coincide justamente Miguel Pichetto, que querría terminar acompañando con disidencias y un poco así similar a lo que estaría sucediendo en el radicalismo. Ahí es donde parte el punto de la diferencia dentro del bloque de Hacemos Coalición Federal. Pichetto, que tendría esta postura más de acompañar en general a el dictamen oficialista y que luego cada uno pueda expresar en disidencia lo que no está de acuerdo dentro de la sesión especial. Y después al mismo tiempo mencionaba recién algunos nombres importantes, ¿no? Como el de Martín Tetaz. Bueno, dentro del radicalismo, José, vos sabés muy bien que hay una cierta diferencia respecto a si presenciar o presentar en realidad un dictamen aparte y otro sector que acompañaría y haría lo mismo en disidencia, mostraría sus diferencias dentro del recinto. Pero recién la verdad que daban muchas ganas de moverse ahí y llamar a alguno de los diputados, ¿no? Es realmente, pero bueno, sí, estaba complicado también porque estábamos muy cerquita de las 18. Claro, justamente porque están yendo para reuniones y a las 18, la hora de la verdad, ya lo dijimos. Y bueno, ahora la verdad a ver, sus verdades nos las va a comentar Gaby. A ver. Vamos a contarles algunos de los cambios que se introdujeron en las últimas horas, en algunos de los puntos que resultan más conflictivos o que generan más resistencia en la oposición para acompañar la iniciativa del oficialismo. Decíamos, las conversaciones siguen para ver si se pueden alcanzar algún tipo de acercamiento en relación a estos temas. Vamos a contarles los principales cambios que se hicieron en el proyecto de ley de bases y puntos de partida. Uno de los grandes temas que surgió tiene que ver con las delegaciones legislativas. Se discutió mucho respecto a esto. Hay que decir que más allá de las características propias de este proyecto de ley, en cada uno de los gobiernos anteriores también se solicitó desde el Ejecutivo Nacional que el Poder Legislativo le delegue facultades respecto a algunas materias. En este caso, lo que se consiguió es que el gobierno elimine la emergencia en materia social y de defensa, que son dos temas donde venían solicitando desde la oposición. Lo que plantean es
que quieren que también se sumen algunos otros temas más, o sea, que se dejen afuera, mejor dicho, y se redujo el plazo a 1 año con la posibilidad de prorrogar por 1 año más con la aprobación del Congreso. Como estaba originalmente en el texto, se hablaba de una delegación de facultades por 2 años con posibilidad de prórroga por otros 2 años más. Bueno, se redujo finalmente a 1 año. Y en esas emergencias se había incluido, el viernes figuraba también sanitaria, ¿no? El viernes figuraba también sanitaria, Claro, sí, sí, así es. Después, otro de los temas que, bueno, se vienen discutiendo en cada una de estas conversaciones que está teniendo el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con los principales referentes de la oposición o de un sector de la oposición, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, desde Unión por la Patria y la izquierda ya adelantaron que no van a acompañar. Vemos la próxima placa. Bueno, en la próxima placa está el tema de privatizaciones. Se eliminó del listado YPF, del listado donde están las 41 empresas sujetas a privatización. Estamos hablando de empresas públicas. El caso de Nucleoeléctrica Argentina, así como del Banco Nación y de ARSAT, se estableció que el Estado solo puede realizar una privatización parcial de manera de que pueda mantener el control de la empresa. Esto no termina de conformar a la oposición porque lo que quieren es que estas 3 empresas también se eliminen del listado como pasó con YPF, y se incorporó la participación de la Comisión Bicameral de Privatizaciones para el seguimiento de los trámites respectivos. ¿Qué es lo que está pidiendo la oposición en este punto? Está diciendo, además, lo que queremos es que cada una de las privatizaciones, por un lado, se discuta por separado, no en bloque, y que no solamente pase por la bicameral, sino que además se apruebe en ambos recintos, en el de la Cámara de Diputados y en el Senado. Vemos la próxima placa donde habla de otro de los puntos que genera una gran discusión que tiene que ver con las jubilaciones. En el texto original, el oficialismo había planteado la derogación de la fórmula de movilidad jubilatoria y después de varias conversaciones con la oposición, decidió que se va a realizar el ajuste trimestral que le corresponde a todos los jubilados en marzo, justamente con la fórmula actual, respetando la fórmula actual. Recién a partir de abril se va a realizar una actualización automática por inflación mensual en base al último dato del INDEC. Acá lo que plantean desde la oposición es que en realidad esa actualización por inflación se tiene que hacer a partir de enero y no a partir de abril. El otro tema que surgió a partir de conversaciones con el bloque del PRO, puntualmente la diputada María Eugenia Vidal fue quien llevó la inquietud, que tiene que ver con eliminar las jubilaciones de privilegio para presidente y vicepresidente de la Nación. Esto cabe aclarar, es casi una obviedad, pero en caso de aprobarse no es retroactivo, sino esto sería a partir de aquí en adelante, o sea, esto directamente aplicaría a Javier Milei y Victoria Villarroel cuando dejen de ser presidentes y vicepresidentas y así en adelante. Algunos lo que cuestionan en la oposición es que se dejaron afuera a los jueces, por ejemplo. Bueno, se aplicó a lo que tiene que ver con presidente y vicepresidente de la Nación. En la próxima placa vemos otro de los grandes temas, retenciones, de algo de lo que se habló mucho con los gobernadores de Juntos por el Cambio. Este tema terminó siendo determinante. O sea, pareciera que no, pero parecía que no al principio, que no iba a haber tanto rechazo, pero bueno, es uno de los factores que aglutinó a los gobernadores en contra. Sí, terminó siendo determinante este tema de retenciones, donde Maximiliano Puyaro, gobernador de Santa Fe, se puso al frente de esta discusión. También Martín Yarlora, gobernador de Córdoba, donde vienen planteando que no van a aceptar ningún tipo de aumento de retenciones. La discusión había comenzado en relación a lo que tenía que ver con las economías regionales. Desde el Ejecutivo Nacional accedieron a que se lleven a cero directamente lo que tiene que ver con las retenciones a economías regionales,
con un listado acotado, y ahí lo que dicen es, bueno, quedan afuera muchos otros productos de las economías regionales, pero además cuestionan que no se bajan, sino que se van a aumentar las retenciones en lo que tiene que ver con los subproductos de soja y también para el maíz y el trigo. ¿Qué es lo que también decidieron desde el Ejecutivo Nacional? Eliminar las facultades del Poder Ejecutivo justamente para subir los derechos de exportación. Solamente se quedan con la potestad para poder reducirlos, pero no así para subirlos. Por lo tanto, tiene que pasar esa discusión por el Congreso sí o sí en caso de que se quieran subir. Y bueno, decíamos ahí este tema. Me parece que queda un tema más que tiene que ver con ¿qué pasan? Bueno, el otro tema es para marzo. ¿Qué va a quedar para marzo? Va a quedar para marzo, esto quiere decir, para lo que es sesiones ordinarias, el juicio por jurados, salud mental, cambios en la ley de sociedades, traspaso de la justicia nacional a la ciudad de Buenos Aires y reforma electoral. Reforma electoral, lo único que quedó en pie tiene que ver con el financiamiento de las campañas, donde no va a haber un tope como había hasta ahora, y ahí hay una discusión por parte de la oposición, sobre todo del bloque de la Unión Cívica Radical y de coalición, Hacemos Coalición Federal, donde ahí, bueno, dicen que tiene que quedar todo afuera, no solamente la eliminación de las PASO y demás. Así que, bueno, estos serían los temas que van a quedar para más adelante. Lo que están diciendo en la oposición, también deberían quedar afuera los temas vinculados a la cultura, a la educación. Están en negociaciones todavía, falta un rato para que comience el plenario de comisiones. Hay tiempo hasta último momento y, como siempre decimos, las negociaciones continúan incluso en el momento de la sesión, donde se pueden introducir modificaciones en el mismo recinto. Así es, muy buen informe, Gaby, realmente interesante. Bueno, Gonzalo, de esos temas que quedan para marzo? Vamos a ver ahora, a partir de las 18, si es que esto obviamente se cumple. Imaginamos que puede haber un cierto retraso en el comienzo por todas las negociaciones, las reuniones que se han tenido hasta este momento. Pero en principio lo primero que tenemos que conocer es cómo fue el eco después de la reunión que ha tenido Javier Milei en Casa Rosada, donde se reunió con su círculo íntimo para bajar el mismo mensaje, por así decirlo, de que es importante que esta ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos avance, ¿no? Porque también en el medio hay algunas cuestiones vinculadas a las provincias y por eso es de importancia lo que puedan llegar a hablar ante los gobernadores. Justamente esto va a definir cómo se van a dar los dictámenes, porque si se llegan a dar los 3 dictámenes finales, el de rechazo de Unión por la Patria y la Izquierda, uno diferente que puede ser de Hacemos Coalición Federal junto con la UCR y el otro del oficialismo, cambiaría un poco la cosa. Y hoy vos viste que ayer se conoció al caer la noche el tema del ingreso de un proyecto que todavía no sabemos, creo que no ingresó todavía, pero el anuncio de un proyecto sobre ingresos personales. Sí, así es. Se anunció que iba a ingresar en el día de hoy. Es parte también de lo que se habló con los gobernadores, de lo que habló Franco con los gobernadores. Ahí hay miradas distintas en la oposición respecto a si esto ayudaría a poder modificar algunos planteos que se están haciendo desde la oposición, porque obviamente una de las grandes preocupaciones que le plantearon los gobernadores a Franco tiene que ver con la financiación o desfinanciación que pueden llegar a tener las provincias con algunos puntos de esta ley que envió el Ejecutivo Nacional y que espera que esta semana se pueda aprobar en el recinto. Es otra de las leyes que, bueno, van a avanzar hacia el recinto. Se está cargando de temas justamente este recinto. Y bueno, faltan 30 minutos, poco más de 30 minutos para la hora en la que se va a dar inicio al plenario de comisiones que avanzará con el dictamen, seguramente, de la ley de bases. Bueno, de todo eso hablaremos en la próxima media hora, pero antes vamos a un corte.
voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve. Dura solamente 4 años. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Y seguimos en la continuidad del resumen a la espera del plenario de comisiones en la que se
se espera, bueno, el análisis, acá me acotan, bueno, sí, es el análisis, perdón, justamente, la ¿no? costumbre. El análisis Le estás haciendo honor al programa. Estamos analizando lo que va a suceder en 30 minutos, a partir de 30 minutos, veremos si arranca finalmente, en hora. Si hay algunos reclamos, algunos pedidos de último momento para hacer una postergación, no la veo. ¿Vos la ves, Gonzalo, la posibilidad de esa? A ver, desde la lógica no sería una mala alternativa, pero al mismo tiempo entendiendo que el mensaje desde el oficialismo, y no me refiero solamente al oficialismo de la Cámara Baja, sino a nivel del Poder Ejecutivo, de rápidamente darle el tratamiento a esta ley, yo creo que lo veo difícil, José. Ahora, como alternativa no estaría nada mal porque haría que los tiempos obviamente se extiendan un poco más, pero se haga todo mucho más de manera prolija, con nuevas negociaciones o charlas, diálogos sobre todo, para que se den un marco de mucha más tranquilidad del tratamiento de un proyecto como es el de bases y punto de partida para la libertad de los argentinos, que en principio, tengamos en cuenta, tenía 664 artículos y ahora bajó a 523, que no dejan de ser pocos. No, son muchos. Son muchos. ¿Vos ves la posibilidad de que pueda haber alguna alteración en el cronograma, Gaby? La verdad que es difícil saberlo, también se puede hacer de una manera sin oficializarlo, retrasando un poco el comienzo del plenario de comisiones. Es verdad que una cosa es una media hora y otra cosa son 2 horas. Me parece que, bueno, las conversaciones que se vienen dando ya hace muchos días y que, decíamos, ayer se tuvieron con los gobernadores. Los gobernadores, algunos de ellos están aquí en la ciudad de Buenos Aires, también están hablando con sus respectivos bloques. Me parece que hay que estar atentos también a lo que pueda pasar al interior de 2 de los bloques que podrían aportar acompañamiento. Por un lado, la Unión Cívica Radical, y por el otro lado, Hacemos Coalición Federal, donde hay distintas miradas al interior de estos 2 espacios respecto a qué es lo que hay que hacer. Hay un sector de la Unión Cívica Radical que plantea que es necesario o que lo ideal sería acompañar el dictamen del oficialismo en disidencia, y otro sector que directamente plantea que hay que presentar un dictamen aparte. Lo mismo sucede en Hacemos Coalición Federal, donde te diría que prima un poco más la mirada de presentar un dictamen aparte. También hay que tener en cuenta que esto va a depender de las últimas conversaciones que lleguen a tener con La Libertad Avanza antes del plenario de comisiones. Algunos integrantes de estos 2 espacios políticos lo que te dicen es, bueno, mucho más no se puede conversar, hasta qué punto tiene sentido atrasar el comienzo del plenario de comisiones, porque, bueno, si hay algo que hubo todos estos días es diálogo entre el oficialismo y la oposición. Se mostraron voluntad de las 2 partes, tanto desde el lado de La Libertad Avanza como desde un sector de la oposición que dijo que, bueno, tenía voluntad de poder acompañar el proyecto de ley que llegó del Ejecutivo Nacional. Así es. Y bueno, y desde temprano ya hay posturas marcadas. Sí. No es que todas estas cuestiones de las que venimos hablando, de qué es lo que pretende hacer cada uno de los legisladores en cada uno de los bloques, sobre todo haciendo hincapié en la UCR y en Hacemos Coalición Federal, desde temprano cuando vos hablás con los legisladores ya te marcan la postura de que algunos pretenden presentar un dictamen aparte y otros que prefieren el acompañamiento al oficialismo, mostrando las disidencias en el recinto. En principio va a haber un dictamen, hay un dictamen que pretende ser el de mayoría, que es el del oficialismo, es de La Libertad Avanza, que lo elaboró lo tiene y cuenta con el apoyo de los diputados del PRO. Entre ellos estarían sumando 17 más 17, 34 firmas, y se extendería a 36 firmas de otros 2 que aportarían. Bueno, entre todas esas firmas está el diputado que vamos a escuchar ahora, que es Lisandro Almirón, diputado de Corrientes, que hoy estuvo aquí en segunda edición y nos comentaba qué pensaba hacer con respecto al dictamen. Mi postura, obviamente, que
es acompañar el dictamen de la mayoría, que creo que va a ser el de nuestro bloque, y espero que así sea. Tenemos mucha expectativa en que esto suceda. Se ha discutido todo lo que se tenía que discutir, se han pasado, digamos, por varios tamices, tanto en los distintos bloques como los distintos diputados han podido acceder al proyecto y sugerir las modificaciones. Creo que el gobierno ha tenido una apertura y ha tenido diálogo permanente, así que me parece que más allá de por ahí de lo que pueda suceder esta tarde, que yo creo que va a ser favorable, la expectativa está puesta en obtener los números necesarios para tener ese despacho en minoría y poder tratar cuanto antes la ley. En toda negociación siempre hay cuestiones que uno puede no estar de acuerdo, pero que son fundamentales para tener una norma tan amplia como la que se pretende. Probablemente el diálogo se haya extendido hasta ese tipo de acuerdos que los gobernadores venían pidiendo. Yo la verdad que desconozco cuáles hayan sido los pormenores del acuerdo, pero por supuesto que todo lo que contribuya a lograr un consenso va a ser bienvenido, y de todas maneras creo que la esencia del proyecto es sostenerlo como vino el Ejecutivo, con las modificaciones que tuvieron tiempo oportunamente de hacer los distintos bloques, y esperar el mayor consenso posible esta tarde para, como te decía, poder con un dictamen en mayoría poder estar sesionando lo antes posible para darle tratamiento urgente para esta ley de bases, que es fundamental para poder seguir estabilizando un poco la situación económica que vive el país. Muchos están entonces hablando y la gente está escuchando el tema de dictamen de mayoría, dictamen de minoría. Bueno, recordemos, el plenario cuenta con 115 participantes, sumando las 3 comisiones. Son 115 firmas. Hay que aclarar que es un plenario de comisiones de presupuesto y hacienda, de asuntos constitucionales y de legislación general. Entonces se suman... Es la cabecera. Claro, se suman los diputados de todas esas 3 comisiones, ¿no? ¿Por qué se habla de un dictamen de mayoría? Bueno, siempre, lo decíamos, el oficialismo siempre quiere tener el dictamen de mayoría, pero bueno, son apenas 17 miembros ellos. Y contra una Unión por la Patria, ¿cuántos tiene? 47. Nada menos suma. O sea, es amplia mayoría. Necesita La Libertad Avanza contar con más alianzas. Ahí cuenta con los 17 del PRO, entonces ya son 34 más. Recién sumábamos, hay que sumarlo a José Luis Esper, y ahí tenemos 35, y hay que sumarlo a Álvaro Martínez, mendocino, que responde al exdiputado Omar de Marchi. Entonces ahí tenés 36, y hasta ahí es eso que obviamente lo vemos que necesita de manera indispensable contar bien con los radicales, o bien con hacemos coalición federal. O con ambos, en lo posible, y bueno, a partir de ahí sí tendría el dictamen de mayoría. De lo contrario, el dictamen de mayoría sería el de Unión por la Patria, que tiene 47, muy probablemente con la izquierda, que es un voto que por primera vez tiene un miembro en estas comisiones, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El diputado Castillo. El diputado Cristian Castillo, así es. ¿Qué pasa si el dictamen de mayoría es el de Unión por la Patria con la izquierda, y ese dictamen, bueno, obviamente si es el de mayoría, es el primero que se discute en el recinto? Claro. ¿Tiene Unión por la Patria los números para poder aprobarlos después en el recinto? Dependerá de lo que haga el resto de la oposición también, ¿no? A priori no lo tendría, porque son 107 voluntades alcanzaría a sumar. Pero bueno, vamos a seguir hablando de eso. Primero vamos a escucharlo, lo que nos decía en la tercera edición a el diputado Carlos Zapata de la Libertad Avanza. La mayoría de los representantes de los sectores productivos, alcanzados por la retención en las economías regionales, actuó de una forma correcta, expuso su caso y dejó documentación para que podamos analizar. Lamentablemente en el tabaco, que es una de las economías regionales en las cuales que tiene mucha importancia en la provincia, bueno, la dirigencia no estuvo a la altura, no llevó números, pero bueno, somos 48 diputados de provincias tabacaleras, y realmente nosotros consideramos que tenemos que recomponer la recaudación de impuestos internos, porque de esa manera vamos a contribuir a
al déficit cero en alguna medida, se aumenta la masa coparticipable y a su vez se recompone el Fondo Especial del Tabaco. Por otro lado, también es necesario, dada la importancia que tiene en cuanto a la ocupación de mano de obra, que se ha incluido en las planillas de economías regionales con retención cero. Nosotros vamos a seguir trabajando en esto y dentro del paquete, digamos, lo que yo presenté como idea o como enmienda a realizar a la ley, vamos a tratar de plantearlos en la comisión y lo estamos conversando entre los distintos estamentos dentro del mismo bloque. La situación del tabaco es una situación muy particular porque la recaudación de impuestos asociado al consumo de tabaco, que es el impuesto interno, ha caído un 50% desde el año 2017, fruto de una ley que tenía errores conceptuales en cuanto a respetar el principio de la proporcionalidad establecido en el artículo 4 de la Constitución. Eso significó que muchos sujetos pasivos se sientan afectados en este principio constitucional que protege al contribuyente y plantearse o judicializarse en un impuesto mínimo. Hoy ya una de las causas tiene sentencia en segunda instancia, o sea que nosotros hemos perdido prácticamente el 50% de la recaudación y como personas interesadas en el destino del tabaco y también como integrante de la Libertad Avanza me interesa contribuir al déficit cero, planteábamos una alternativa para volver a la situación del 2017, que si bien puede ser aceptada o no, en caso de que no sea aceptada, será un proyecto de ley proponiendo al Poder Ejecutivo y al resto de los diputados un camino para recuperar esta recaudación, que tiene que ver con el impuesto interno, que es un impuesto coparticipable, de alguna manera también que con esta iniciativa pretendo contribuir a la economía provincial que ha perdido recaudación de impuesto coparticipable por esta mala ley y por supuesto también en el bolsillo del productor a través de la recomposición del Fondo Especial del Tabaco. Bueno, escuchábamos al diputado Carlos Zapata que hablaba del tema de las provincias tabacaleras así, y la necesidad de recomponer la recaudación de impuestos, que bueno, es un tema clave obviamente en lo que es todo el debate el proyecto de ley de bases. Y bueno, a partir de eso es lo que insistimos una y otra vez durante este programa sobre el protagonismo muy especial que están teniendo los gobernadores en todo este debate. Bueno, esto es un ala muy importante para entender cómo es la política dentro de la Cámara de Diputados también. Estamos hablando de Carlos Zapata, un integrante reciente del bloque de la Libertad Avanza, del oficialismo, y que de todas maneras, más allá de que está de acuerdo con que avance la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, aclara que, y aparte lo ha hecho en alguna posibilidad que hemos tenido de realizarle alguna nota en el móvil, de tratar de buscarle una modificación para que mejore la solución a la situación de los tabacaleros en Salta, en su provincia. Entonces hablamos de que uno de los diputados que está de acuerdo con el proyecto también busca mejorarlo porque, como hablábamos, cuando hablas generalmente con los legisladores, todos los proyectos son siempre tienen la posibilidad de mejorarse. Seguramente. Son perfectibles. Obviamente, claro, y en un debate ¿cómo imaginás el debate, Gaby? Este debate que es inédito, recién lo decíamos, bueno, nunca hubo un debate tan extenso como el que se presupone que va a suceder. Y la verdad es que uno de los grandes temas de este proyecto de ley es que aborda una gran multiplicidad de cuestiones vinculadas a distintas áreas de gobierno, pero también de lo que tiene que ver y lo que atañe a la vida cotidiana de los argentinos y por lo tanto es difícil pensar cómo se va a abordar el debate de cada uno de los capítulos, de los artículos. Me parece que de ahí también la dificultad para poder encontrar un punto en común, un acuerdo, porque no se está discutiendo algo referido simplemente a el terreno económico, sino que hablamos de cuestiones educativas, de cuestiones vinculadas a la cultura, también de cuestiones tributarias, de reforma electoral. Bueno,
De alguna manera lo que se ha hecho hasta el momento es tratar de despejar un poco alguno de estos temas. Desde la oposición, como decíamos antes, o desde un sector de la oposición, mejor dicho, insisten en que es necesario dejar algunos debates para más adelante. Uno tiene que ver con la reforma electoral, también los temas de cultura, de educación, incluso el tema de jubilaciones mismo. Dicen, tal vez es un tema para discutirlo en otro momento y no en el marco de esta ley. Veremos qué sucede finalmente cuando llegue al recinto y también va a depender mucho de lo que pase acá en el plenario de comisiones. Sin lugar a dudas, y ese plenario que se va a iniciar en poco menos de 15 minutos. A ver, son 14 minutos, pero ahora vamos al móvil que nos llama Sofía. Bueno, José, Gabriela, les cuento que no se sabe si va a empezar en 15 minutos o a las 20-30 horas. Esta es la información que estamos barajando en estos momentos. Estamos en la puerta del plenario, de la sala que va a recibir al plenario. Ya estamos con el diputado Carlos García de La Libertad Avanza por la provincia de Chaco, porque justamente nos estaba comentando que hay una gran expectativa sobre el dictamen. Diputado, ¿qué nos puede comentar acerca de las reuniones que han tenido previo a la jornada del día de hoy? Y cuáles son las expectativas de conseguir, ¿no?, estos acuerdos. Y yo creo que las expectativas que tenemos, son positivas. Yo creo que además el gobierno en todo momento demostró la predisposición de hacer las correcciones, de aceptar las sugerencias, tanto de las de las que vienen de los otros sectores políticos, como también de sugerencias de los distintos sectores de la comunidad. Y eso la verdad que a nosotros nos alienta y obviamente nos da muchas expectativas de que, como te digo, el dictamen sea positivo. Un poco se está alargando, pero sin duda, aspiramos a que eso se resuelva y podamos dar hoy un dictamen para después, en el transcurso de la semana poder sesionar. Sería para jueves, viernes la sesión aproximadamente, si es que consiguen obviamente reunirse el día de hoy o posiblemente mañana. Sí, seguramente tiene que ver todo con los acuerdos, con los debates que está habiendo dentro, de, si se quiere decir, el sector del gobierno y la oposición, para llegar a esos consensos y a esos acuerdos. Pero como uno ve, la voluntad que hay de los distintos sectores a que eso suceda. ¿Cómo le va, diputado? Así que nosotros con muchas expectativas, estamos todos los diputados de La Libertad Avanza en sesiones permanentes prácticamente, acá al pie del cañón, esperando el dictamen para acompañarnos nosotros de nuestro bloque y obviamente esperando también el acompañamiento de los distintos sectores, si se quiere decir, que acompañan a este gobierno. ¿Cómo le va, diputado? José Di Mauro lo saluda. Y tal cual decía Sofi recién, ahí vemos que se confirma la postergación del plenario para las 20:30. ¿Eso para ustedes es una señal de que se están buscando los acuerdos para llegar a un dictamen de mayoría que sea el del oficialismo? Sí, por supuesto, la verdad, pero además es normal, no es la primera vez, en la política y más con este tipo de ley. Me refiero a que traspasa la columna vertebral de la vida de los argentinos. Yo creo que merece y pero además de eso, obviamente con la expectativa de todos los sectores de poner su aporte, de hacer su aporte para que esto salga de la mejor manera. Así que es normal, para mí no creo que sea que sea algún problema, sino que es tomarnos el tiempo para que en realidad el dictamen salga un dictamen que sea con el mayor consenso posible de todos los sectores que acompañan al gobierno, que son parte de esta construcción política que queremos llevar adelante.
Muy bien. Diputado, usted es productor rural, justamente, y una de las cuestiones que se menciona mucho es el tema de la incidencia sobre las economías regionales. Esto que sacó el gobierno, le puso retenciones cero, para usted es un beneficio. Hay algunos cuestionamientos de que dicen que no alcanzó a todas las economías regionales esta exención. Bueno, sí, obviamente como parte del sector y el hecho de que se ponga a cero las retenciones, obviamente que entiendo que beneficia en especial a las economías regionales, así que nosotros también, incluso yo desde la provincia le transmití las que tienen que ver con mi provincia, que son el algodón como uno de los productos más importantes, algunos derivados de la madera e incluso otros que tienen que ver con otros sectores, como el tanino. Se los transmitimos, incluso con algunos diputados de Juntos por el Cambio. Así que, se fueron tomando todos esos planteos y, para darle origen justamente hoy a este dictamen que se quiere dar, donde esos puntos, hayan sido reveídos y que creo que esas modificaciones van a ser muy importantes para nuestra provincia, como economías regionales. Perfecto, diputado, muchísimas gracias. Y lo liberamos ya justamente para que participe del plenario, si bien se ha dilatado un poco el momento, pero seguirán las negociaciones. Gracias, diputado. No, gracias a ustedes. Un saludo gracias, a Sofi, todos también los a vos. televidentes. Y ahí veíamos justamente lo que nos anunciaba Sofi respecto de lo que era un trascendido que se iba a postergar a las 20:30. Acá ya está la confirmación. Así es, está la confirmación. El plenario de comisiones que iba a comenzar a las 18 horas se pospuso hasta las 20:30 horas. Como veníamos contando, la idea era ver si se podía acercar algunas posiciones entre el oficialismo y un sector de la oposición que ya viene anunciando que quiere acompañar el proyecto de ley que envió el Ejecutivo Nacional, pero que quiere que se le sigan haciendo algunas modificaciones. Vamos a ver si eso es posible en el transcurso de las horas que quedan antes del plenario. ¿Así te parece? Sí, también fueron informados los bloques. Estaba viendo uno de los mensajes ya internos que envían a cada uno de los presidentes de los bloques, que por disposición del presidente de la Comisión de Legislación General, no me voy a poner a leerlo, pero dice algo así, el presidente de la Comisión de Legislación General, Bornoroni, se disponía que este plenario con las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales pasaba del horario de las 18 a las 20:30. Un horario muy infrecuente porque hacía muchísimo tiempo, no es ninguna novedad que sesionen hasta tarde, pero sí que arranquen tan tarde. Pero es una señal que debe ser tomada como la búsqueda de los consensos necesarios para arribar a un dictamen de mayoría. Sí, lo que se me ocurre, que creo que también se les debe ocurrir a ustedes, es que si empieza más tarde es porque se da más tiempo a la negociación, al diálogo, al debate anterior a lo que es el debate oficial de esta reunión plenaria, y puede llegar a ser más acotada la reunión también. Veremos. No te veo muy optimista en ese sentido, Gaby. No, en general sabemos que cuando se llega ya al momento de firmar el dictamen, hay un consenso. El oficialismo en general sabe que tiene el número necesario para que su dictamen sea finalmente el de mayoría. Y lo más probable es que estas horas que se están dando sea para poder negociar, conversar y llegar a los consensos necesarios para que la Libertad Avanza tenga el dictamen de mayoría finalmente. Esa es la expectativa. Gracias, Gaby. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana seguramente. Gracias, Gonza. José, hasta mañana. Veremos con qué novedades. Mañana es un día muy especial. Y hoy ni hablemos. Una noche, esperemos que veamos qué tan larga es esta noche de comisiones. Nosotros nos veremos nuevamente mañana a partir de las 17 nuevamente con el análisis. Nos despedimos hasta mañana.